Hola, ¿qué tal? Te damos la bienvenida a una clase más de nuestro curso de Informática Forense. En esta oportunidad vamos a estar abordando los siguientes temas. Vamos a conocer cómo se genera una imagen forense, vamos a hablar acerca de la validación de las sumas de hash y vamos a mostrarte un procedimiento con el cual puedes convertir una imagen forense en formato DD o en formato RAW a un archivo que sea compatible con máquinas virtuales, en este caso VMware o VirtualBox respectivamente. Bien, vamos entonces a empezar por explicarte qué es una imagen forense. Vamos a ver en este caso el paso a paso para crear una imagen forense tomando como ejemplo una unidad USB de 512 megas. Vamos a usar una unidad así de pequeña porque simplemente es para generar un ejemplo. Realmente el procedimiento que se va a realizar en este caso es exactamente el mismo que se hace con una unidad desde 512 megas hasta un disco duro de 4 terabytes o más. El proceso es exactamente el mismo. Bien, ¿cómo hacemos esto? Lo primero que vamos a hacer es ejecutar FTK Imager y posteriormente nos vamos a dirigir al menú File y seleccionamos la opción Create Disk Image, crear imagen de disco, que como nos podemos dar cuenta es este que tenemos aquí en color rojo. Toda vez que seleccionamos esto, vamos a ver esta ventana. En esta ventana tenemos diferentes opciones, por ejemplo, Physical Drive, Logical Drive, Image File, contenido de una carpeta. Entonces, aquí es muy importante destacar algo. El Physical Drive son las unidades físicas, discos duros, memorias USB, memorias SD, micro SD, etc. Logical Drive hace referencia a las particiones. Por ejemplo, si tienes un disco duro que tiene 2 particiones o más, puedes hacer la imagen forense de alguna partición o puedes analizar una de las particiones en específico. Image File, que sería la opción número 3, en este caso Image File lo que hace es que nos permite montar una imagen forense que previamente hayamos creado. Y el Contents of a Folder o contenido de un folder o una carpeta nos permite cargar de manera individual una carpeta o un folder el cual tiene en su interior archivos que obviamente son del interés del analista forense. En este caso, como vamos a trabajar con unidades físicas, seleccionamos Physical Drive y pulsamos sobre el botón siguiente. Ahora, aquí por ejemplo, vamos a ver esta caja, vamos a dar clic sobre esta flechita y aquí tendríamos que buscar la unidad a la cual le vamos a crear la imagen forense. Una vez que la encontremos, la seleccionamos, obviamente se va a poner en la parte de arriba, ¿ok? Y le damos clic al botón Finish. Entonces se abre automáticamente esta ventana. Aquí lo que vamos a hacer es dar clic en el botón de Add y dejamos marcada la casilla de verificar imágenes. También podríamos decirle de manera adicional que nos cree un listado de directorios a partir de la imagen. Esto solamente en caso de que el analista lo requiera, pero en este caso es suficiente con dejar marcada la casilla de verificar imágenes después de que se hayan creado. Y obviamente, bueno, a partir de aquí damos clic en el botón de Add y se nos va a mostrar esta ventana. En esta ventana nosotros podemos seleccionar el formato RAW o DD, que es un formato en crudo. Tenemos la opción de Smart, la opción de E01 y la opción de AEF. En este caso, Smart y E01 son imágenes que se pueden leer con software especial. Por ejemplo, en el caso del E01 son imágenes forenses que única y exclusivamente se pueden leer con un software que se llama InCase Forensics, pero es un software que es algo costoso. Entonces, lo más viable es utilizar el formato DD. Además, es el formato más común. Entonces, en este caso, vamos a utilizar el formato DD o el formato RAW. Lo seleccionamos, damos clic en el botón siguiente, ¿ok? Una vez que damos clic en el botón siguiente, se nos habilita esta otra ventana. Aquí vamos a poner el número de caso, el número de evidencia,
una descripción breve que les sirva al analista forense y que también les sirva como referencia a las personas que van a revisar la evidencia al momento de llevarla a validar con las autoridades, por ejemplo para un juicio tal vez, el nombre del examinador, del analista forense y alguna nota que el forense considere importante. Estos datos son muy necesarios porque al momento de que nosotros generamos la imagen, se va a generar un archivo TXT que es parte de la evidencia y en ese archivo TXT van a aparecer los datos que nosotros metimos aquí. Bueno, toda vez que metemos estos datos, damos clic en el botón siguiente. Aquí vamos a seleccionar en dónde vamos a guardar la imagen forense, es decir, vamos a decirle la ruta de destino. Generalmente las imágenes forenses deben de guardarse en discos duros externos o en ubicaciones externas al equipo que se está analizando. La imagen forense la sacamos de una computadora que está en proceso de análisis forense. Entonces, esa imagen se tiene que guardar en una unidad distinta, en una unidad diferente. ¿Por qué no se guardan en el mismo equipo? Porque existe la posibilidad de que la evidencia se dañe, se modifique, y eso no nos lo podemos permitir a nivel forense. Entonces, por esa razón es que se trabaja con el modo read only o solo lectura y se deben de guardar las imágenes forenses que se generen, ya sea de discos duros, de memorias USB, de micro SDs, de lo que sea, se deben de guardar en unidades separadas. Luego entonces definimos la ruta. Definimos entonces el nombre, ¿no?, con el cual vamos a guardar el archivo. Aquí por defecto va a aparecer un número 15, entonces esto hace que el archivo se fragmente en varios pedacitos. Lo que nosotros necesitamos es tener un solo archivo, un único archivo. Entonces lo único que hacemos es que aquí colocamos un 0 y eso sería básicamente todo. Si tenemos sospecha de que haya archivos encriptados, bueno, pues podemos activar esta casilla para que se use Add Encryption. Toda vez que hemos configurado esta ventana, damos botón finalizar y se nos va a mostrar esta ventana. Esta ventanita es prácticamente la misma que veíamos al inicio, pero ahora aquí tenemos un resumen de lo que va a suceder. Entonces, damos clic en el botón Start y esperamos a que la imagen se genere. La imagen se va a generar en un cierto tiempo. Obviamente la cantidad de tiempo va a depender puntualmente del tamaño de la unidad a la cual le estás generando la imagen forense. Otro punto muy importante: si tú vas a hacer una imagen forense de un disco duro, por ejemplo de 500 GB, lo recomendable es que esa imagen forense la guardes en un disco que sea igual o de mayor tamaño, es decir, un disco de 500 GB o de 750 o 1 tera o más. Regularmente lo que se recomienda es que sean de un tamaño mucho mayor. Es decir, tú vas a hacer una imagen forense de 500 GB, guárdala en un disco de 1 tera. ¿Por qué? Porque dicen por ahí, más vale que sobre y no que falte. Entonces, normalmente es lo que se hace. Se sugiere que las imágenes forenses se guarden en unidades de mayor tamaño. Aquí, una vez que la imagen forense termina, el programa va a hacer una verificación de manera automática, muy rapidito, y nos va a devolver este pequeño sumario. En este caso, aquí tenemos el nombre de la imagen, tenemos los sectores que componen la imagen, tenemos el MD5, tenemos un hash computado, un hash de verificación, y aquí me dice que son exactamente iguales. Si los observas, te vas a dar cuenta que los dos son HD82CF y terminan en 613. HD82CF y terminan en 613. Aquí te dice que coinciden, eso es correcto. Luego entonces tenemos el SHA1 y nos da el hash computado y el hash de verificación y nos dice que coinciden. Y este programa tiene la facultad de decirnos si la unidad tiene sectores dañados. Si el disco duro o la memoria o el hardware al cual estamos realizando la imagen forense tuviera sectores dañados,
aquí nos los estaría contabilizando. En este caso, la unidad no tiene sectores dañados. Entonces, este resumen es para que el forense lo vea. Obviamente, este resumen está escrito también en el archivo TXT que se genera de forma adjunta a la imagen forense. Otro punto importante a destacar es que las imágenes forenses en las últimas versiones de FTK ya salen comprimidas. No intentes descomprimirla. Así comprimida, así la dejas y así la vas a montar para poder procesarla, para poder leerla. Toda vez que tenemos este resumen y que verificamos que todo coincide, pues simplemente damos al botón cerrar y listo. En algunas ocasiones también podría darse el caso de que sea necesario convertir una imagen forense a un formato compatible con máquinas virtuales, sobre todo cuando se trata de imágenes forenses de sistemas operativos. ¿Por qué? Porque para el analista forense resulta mucho más práctico y mucho más cómodo convertir la imagen forense del sistema operativo. Por ejemplo, pensemos que tenemos la imagen forense de un Windows XP, un Windows 7, un Windows 8, un Windows Server, un Linux, no sé, lo que sea. Para el analista forense resulta mucho más cómodo convertir esa imagen forense en un formato compatible con VirtualBox o con VMware y entonces levantar la máquina virtual con esa imagen y arrancar el sistema. Arrancarlo de manera normal. Pensemos que es un Windows, lo van a levantar y lo van a arrancar igualito, como si fuera un Windows. Entonces, el analista ahí puede trabajar mucho más rápido, mucho más cómodo, puede ejecutar herramientas que tengan a lo mejor una interfaz gráfica. Entonces pueden hacer varias cosas. Obviamente se hace la conversión, pero la imagen original, la imagen .raw o .dd, ahí permanece, ¿no? O sea, esa imagen nunca se va a perder. Entonces, este procedimiento se realiza básicamente para poder llegar a montar sistemas operativos. Entonces, ¿cómo se hace? Una vez que ya tenemos la imagen forense, entonces procedemos a ejecutar el siguiente comando. Este comando, observa, lo estamos ejecutando en un CMD de Windows con privilegios de administrador. Entonces, ¿qué hacemos? Nos dirigimos a Program Files, Oracle VirtualBox, que es la ruta, en este caso, en donde tenemos VirtualBox. Lo siguiente que vamos a hacer es invocar al VirtualBox manage.exe, damos un espacio y le decimos convert from raw, que es el formato en el que salió originalmente la imagen forense, y le decimos pónmela, en este caso en C users Rodrigo Pictures imagen-forense-android.001, que es la imagen forense que se había generado, y guárdamela por ejemplo en C users Rodrigo Pictures imagen forense android.bdi --format bdi. Y este comando lo que va a hacer básicamente es sacar una copia de la imagen forense en formato RAW y convertirla a un formato BDI para que se pueda montar con VirtualBox. Si quisieras montarla en VMware es exactamente lo mismo, únicamente que aquí va a cambiar en lugar de BDI por BMDK y aquí también BMDK, y entonces te la va a sacar para VirtualBox o para VMware según sea el caso. Así es como se ve. Por ejemplo, la imagen forense original se va a ver así y la conversión se va a ver así. Entonces, si esta imagen forense la montáramos en VirtualBox, podríamos levantar el sistema operativo, toda vez que el sistema operativo no esté dañado. Puede darse el caso de que los sistemas operativos se encuentren dañados, falte algún archivo y entonces no se puedan levantar. Pero generalmente eso no sucede. Ahora, en este caso, para poder levantar esto, pues lo hacemos como si se levantara una máquina virtual de manera tradicional. Y con eso ya podríamos analizar de una manera mucho más cómoda el sistema operativo. Sin más, vamos al próximo video. Hasta luego.